Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 81. El espacio cerrado, combinado con la técnica de la oscuridad, efectivamente hizo que Nagato y Pain perdieran la visión durante un breve instante. Sin embargo, con la capacidad de percibir el chakra y el poder del Rinnegan, defenderse de los ataques de esas dos personas no era difícil en absoluto. En ese momento, Senju Birama se retiró, llegó hasta un costado del muro y se fusionó con él. Al segundo siguiente, apareció fuera con una sonrisa orgullosa en el rostro. Todo avanzaba exactamente como lo había planeado. Lo siguiente era usen los talismanes explosivos de ambos para detonar. Incontables explosiones estallaron dentro de la gigantesca prisión en un instante. Las detonaciones duraron casi medio minuto. Bajo ese bombardeo, el tamaño de la prisión se duplicó. Gracias a las barreras colocadas por Senju Birama, aunque la explosión fue extremadamente violenta, la prisión no se rompió. Desde la perspectiva de los espectadores, la escena era impactante. Por un momento, nadie sabía si asombrarse por la dureza de la prisión o por el poder de los talismanes explosivos. Senju Birama sonrió levemente. Podían controlar la gravedad, sí, pero bajo una explosión así, la presión interna por sí sola bastaría para aplastar a cualquiera hasta la muerte y conocía bien la fuerza de Nagato. Aunque la detonación mutua de talismanes ya era su ataque más poderoso, Nagato aún tenía formas de sobrevivir. Lo que esperaba de esta técnica era, al menos, causarle algún daño o destruir uno o dos de esos cuerpos. Senju Birama se encontraba de pie sobre una enorme roca a varios cientos de metros de distancia, con ambas manos apoyadas en el suelo, percibiendo los movimientos en el interior. En ese momento, las explosiones ya habían terminado, pero Nagato no mostraba ninguna reacción. Podría ser que Senju Birama descartó esa idea de inmediato y observó atentamente, listo para responder al ataque que vendría en cualquier momento. Mientras tanto, el mundo ninja hervía en comentarios. Desde el exterior, era imposible ver lo que sucedía dentro. La vida o muerte de Nagato y Pain era desconocida. La arena estaba sellada deliberadamente. Esta batalla ya debería haber terminado. Aunque no puedo ver el interior, solo con oír las explosiones continuas y ver en qué estado quedó esa prisión gigante, no puede haber nadie vivo ahí dentro. ¿Detonar talismanes explosivos entre sí? ¿Desde cuándo un talismán explosivo es tan poderoso? No creo que sea solo el poder del talismán. Más bien son esos dos ninjas que invocó el segundo Hokage. Por cierto, esos dos ninjas son muy extraños. Parecen sin vida. ¿Cómo pudo Senju Birama invocarlos si claramente eran personas? ¿La técnica de reencarnación del mundo impuro? Nunca había oído hablar de ese ninjutsu. Al mismo tiempo, Senju Ashirama frunció el ceño. Aunque la situación actual era especial, Senju Birama no debería haber usado el Edo Tensei. Ese ninjutsu perturba el descanso de los muertos y utiliza sus almas como herramientas. Para una persona normal, era absolutamente inaceptable. Por eso, él lo había clasificado como una técnica prohibida. Anciana chilló. Senju Birama realmente usó ese ninjutsu. Es poderoso, pero lamentablemente solo trata las almas humanas como marionetas y, segundo Tsuchikage, son solo trucos llamativos. Senju Birama es bueno en todo, pero está obsesionado con investigar ninjutsu. Segundo Kazekage. ¿Otra vez esa técnica? Edo Tensei combinado con detonación infinita de talismanes. Contra ninjas comunes puede ser devastador, pero alguien de nivel Kage debería poder sobrevivir o incluso escapar fácilmente. Cuarto Raikage, recuerdo que Konoha clasificó esta técnica como prohibida. Un ninjutsu tan inhumano no debería existir en el mundo ninja. Onoki. Así es. Terumimei. Es correcto sellarla. Orochimaru, en cambio, observaba en silencio los comentarios de todos. Originalmente había planeado usar el Edo Tensei para invocar al primer y segundo Hokage y utilizarlos como peones contra Ieyun. Ahora parecía que, en cuanto usara esa técnica, se enfrentaría de inmediato a la oposición de todo el mundo ninja. Y
Justo cuando todos especulaban en ese minuto de silencio sobre lo que había ocurrido dentro y la prisión cambió de forma repentina. Una fuerza colosal destrozó la parte superior de la estructura. En el instante en que se abrió, un vapor gigantesco salió disparado como la boca de un volcán activo. Una columna de vapor ascendió al cielo y luego explotó, creando una brecha de cientos de metros de largo. El aire salió disparado con violencia, como un cañón de presión. Junto al aire que se elevaba, una pequeña esfera negra salió disparada. Era tan diminuta que nadie la notó. Sin necesidad de mantener la técnica, la gigantesca prisión comenzó a desvanecerse lentamente, revelando el terreno devastado por la explosión. El suelo se había hundido más de 10 metros respecto a antes. Tras capas y capas de bombardeo, la superficie, en lugar de quedar llena de cráteres, había sido comprimida hasta quedar increíblemente lisa. Todas las miradas se centraron en Pain y Nagato. En ese momento, los 6 caminos de Pain estaban en un estado lamentable. Incluso la parte superior de la ropa de Tendo Yaiko había desaparecido. A su lado se encontraba un enorme rey del infierno, pero a medida que la prisión desaparecía, el rey del infierno también se replegó lentamente y luego se desvaneció. Como se esperaba del segundo Hokage. Eres realmente fuerte. Pero es una lástima y elegiste al oponente equivocado. Tal como dijo Uchiha Yeyun, ahora que he despertado el Rinnegan, poseo el poder del clan Otsutsuki. Mi poder es infinitamente cercano al de un dios. Un poder que ni siquiera puedes imaginar. ¿Cercano a un dios? Maldita sea. Todo el mundo ninja quedó conmocionado por las palabras de Nagato. Por supuesto, algunos pensaron que era una arrogancia extrema atreverse a proclamarse dios. Después de todo. Aunque el sabio de los 6 caminos no estaba presente, Senju Hashirama sí lo estaba. El dios de los ninjas reconocido por todos jamás habría dicho algo así. En ese instante, la tierra comenzó a temblar. Incluso los espectadores sintieron una fuerza gravitatoria que los atraía hacia el centro de la arena. ¿Qué es esto? ¿Hay algún problema con la arena? La fuerza no era ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Todos podían sentirla, pero nadie era realmente arrastrado. Pero dentro de la arena era otra historia. La tierra se aflojó y enormes rocas comenzaron a flotar en el aire. Con Nagato como centro, montañas y terreno en un radio de varios kilómetros fueron arrancados del suelo y atraídos hacia el cielo. Varias montañas cercanas desaparecieron por completo. Cuarto Raikage. ¿Qué clase de habilidad es esta? Onoki. En toda mi vida jamás he visto una técnica tan aterradora. Senju Hashirama. Namikaze Minato. No es exagerado llamar a este poder divino Jiraiya. Así que los ojos de Nagato poseen un poder tan enorme y si lo hubiera sabido, debería haberme quedado a su lado y... Orochimaru. ¡Qué envidia hay! Los ninjas comunes bombardeaban el chat con preguntas frenéticas. La escena ante sus ojos superaba por completo su comprensión. Senju Tobirama no dejaba de usar el dios volador del trueno para cambiar de posición, ya que el suelo bajo sus pies se resquebrajaba, y él mismo estaba siendo atraído por esa fuerza gravitatoria aterradora. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 82. Ya no hay solución. Probemos primero con los talismanes de detonación mutua. Senju Tobirama lanzó de una sola vez decenas de talismanes de detonación mutua. Estos se adhirieron a las rocas y, junto con las enormes masas de piedra, se fusionaron con la esfera suspendida en el cielo. Cubiertos por capas y capas de rocas y tierra, los talismanes quedaron enterrados aproximadamente hasta la mitad del radio total de la esfera. Detonad. Los talismanes comenzaron a multiplicarse y a detonar unos a otros. En la esfera suspendida aparecieron llamas gigantescas. Las explosiones continuaron, llegando incluso a abrir un enorme cráter en la superficie de la esfera. Dentro del gran agujero, los talismanes seguían explotando sin cesar.
Conan, desde las gradas, observó el número creciente de talismanes de detonación mutua con envidia en los ojos. Giró la cabeza y miró a Obito, que estaba no muy lejos, como si estuviera pensando algo en su interior. Obito también sintió la mirada y volteó hacia ella, solo para ver una leve sonrisa en su rostro, como si ya hubiera previsto la victoria de esta batalla. La explosión continuó. El poder de los talismanes de detonación mutua era aterrador. Era evidente que Tobirama solo había lanzado unos pocos, pero el efecto era devastador. Todos conocían el poder de los talismanes explosivos. Aunque su fuerza variaba según su fabricación, en términos generales eran similares y constituían una de las herramientas más comunes entre los ninjas. Sin embargo, los talismanes de detonación mutua eran completamente distintos de los talismanes ordinarios. Mientras tocaran el objetivo, continuarían explotando sin detenerse hasta hacerlo pedazos. Aún así, la esfera en el cielo era demasiado grande. Incluso si los talismanes surtían cierto efecto, no podían destruir este ninjutsu. Al principio lograron abrir un hueco en las rocas y la tierra, haciendo que parte del material cayera fuera del control gravitatorio, pero a mitad del descenso fue atraído de nuevo. En menos de un minuto, el agujero quedó completamente rellenado. Estrella explosiva planetaria y formada por completo. A una altura de decenas de miles de metros, una gigantesca esfera suspendida flotaba silenciosamente en el aire. Su tamaño era colosal, cubriendo el cielo y ocultando el sol. Daba la sensación de que podía caer en cualquier momento, ejerciendo una presión abrumadora sobre todos. En ese instante, Senju Birama sintió que algo misterioso se enroscaba alrededor de su cuerpo. Al bajar la mirada, vio que se trataba de una lengua enorme. ¿Cuándo? Siguió la lengua con la mirada y vio emerger lentamente una gigantesca bestia invocada con forma de lagarto. Era enorme y poseía ojos del samsara, resultando extremadamente extraña. El lagarto enrolló su lengua y se tragó a Tobirama. Maldita sea. Senju Tobirama intentó escapar y liberó el chakra de su cuerpo. El enorme flujo de chakra perforó instantáneamente el vientre del lagarto, abriendo un gran agujero. En ese momento, Nagato miró al corpulento cuerpo detrás de él. El camino del preta. El camino del preta se movió en un instante y apareció detrás de Senju Tobirama, colocando ambas manos sobre su cuerpo. El chakra que antes se agitaba violentamente comenzó a fluir sin control hacia el cuerpo del camino del preta. Senju Tobirama se horrorizó al descubrir que no podía detener en absoluto esa absorción y, sumado al poder aplastante del camino del preta, quedó completamente inmovilizado. Yaiko juntó las manos de repente y gritó con fuerza. Estrella explosiva planetaria. La gigantesca esfera suspendida en el cielo finalmente se movió. Tras el grito de Yaiko, pareció verse afectada de inmediato por la gravedad del suelo y se precipitó violentamente hacia abajo. Era algo similar al método de ataque del Noki, pero incomparable en magnitud. El impacto de esa esfera era imposible de estimar, completamente inimaginable. Senju Tobirama, atrapado debajo, no podía moverse en absoluto. Ni siquiera lograba concentrar el chakra necesario para usar el dios volador del trueno. Así que los 6 tienen habilidades distintas. Parece que el gordo puede absorber chakra, y el otro se especializa en invocaciones. Este es Pain. ¿No es él el líder de Akatsuki? Este poder es simplemente antinatural. Ni siquiera Senju Hashirama podría soportar el impacto de un meteorito así. Este segundo Hokage definitivamente murió de la forma más miserable. Golpeado por un meteorito tan enorme y qué desesperación. Así es. Nagato aprovechó un fallo del sistema del campo de batalla y sacrificó directamente una marioneta inmortal. Ni siquiera los propios miembros de Akatsuki esperaban que la habilidad de Nagato fuera tan aterradora. Deidara miraba incrédulo el meteorito que caía sin cesar, cuya parte inferior ya estaba al rojo vivo por la fricción. Tragó saliva involuntariamente. Un poder así era imposible de detener para él si estuviera en el campo de batalla. ¿Autodestrucción? Aunque la fuerza de su autodestrucción era mucho mayor que la de los talismanes de detonación mutua de Tobirama, y podría destruir la técnica antes de que se formara, ahora que ya estaba cayendo, ni siquiera eso serviría de nada. Kakuzu y Idan miraban a Nagato con auténtico temor reverencial. Ante un poder así, incluso sus cuerpos inmortales resultaban prácticamente inútiles. El meteorito cayó. Senju Tobirama no tuvo forma de esquivarlo y fue golpeado de lleno.
Todo el campo de batalla tembló violentamente bajo ese impacto. Deslizamientos de tierra, tsunamis y enormes ondas de choque inundaron toda la arena. La gigantesca esfera permaneció allí, clavada en el suelo, demostrando su poder absoluto. Explosión de la Tierra y estrella explosiva planetaria. Sin duda, era la estrella explosiva planetaria. Ye-Jun contemplaba ese poder completamente absorto. Le resultaba difícil imaginar que incluso el uso de la estrella explosiva planetaria por parte de Nagato fuera tan aterrador, afectando a todo el mundo ninja. Si el sabio de los 6 caminos había utilizado esta técnica para crear la luna, cuán grandiosa y espectacular habría sido esa escena. La batalla había terminado. El silencio reinó. Tras un destello de luz blanca, tanto Nagato como Senju Tobirama regresaron a sus respectivas posiciones. Todos seguían sumidos en el impacto de lo que acababan de presenciar. Increíble. Poder presenciar una batalla así, el poder de un dios, hace que incluso morir valga la pena. Ahora empiezo a creer lo que dijo Nagato. El Rinnegan que posee realmente puede llamarse poder divino. Qué lástima que Nagato sea el único. Si hubiera algunos más con este poder, tras una sola batalla el mundo ninja alcanzaría la paz definitiva. Si todos están muertos, ciertamente hay paz. Mientras todos debatían, algunos comenzaron a darse cuenta de algo y la siguiente batalla sería la de Uchiha Ye-Jun. El combatiente más poderoso entre los vivos del mundo ninja. Un joven que se autoproclamaba Takikage, traidor a Konoha, criminal del mundo ninja y fundador de su propio clan. Después de la demostración aplastante de Nagato, muchos ya no esperaban demasiado de la batalla de Ye-Jun. Solo querían ver hasta qué punto llegaba su poder y qué tan fuerte era en realidad. Al fin y al cabo, el campeón ya parecía decidido. Senju Hashirama o Nagato. En cuanto a su oponente, Orochimaru, aunque acababan de enterarse de que había matado al cuarto Kazekage y sentían curiosidad por su verdadera fuerza, la impresión general seguía siendo la del Sannin de Konoha. Tras ver a los dos anteriores, muchos pensaban que Orochimaru estaría más o menos al mismo nivel. Uchiha Ye-Jun. Nacido en Konoha, del clan Uchiha. Como genin de Konoha, pasó años realizando misiones simples en el exterior, dejando huellas por todo el mundo ninja. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ye-Jun, un Uchiha. Capítulo 83. Cuando se presentaron las huellas de Ye-Jun, las imágenes proyectadas en lo alto dejaron a todos completamente conmocionados. Konoha durante la rebelión del Kikbi. La aldea oculta de la arena cuando nació Gaara. La aldea oculta de la nube cuando Killer escapó. La aldea oculta de la roca bajo los bombardeos de Deidara. E incluso esos países pequeños. El país de las estrellas y el país del mar y el país de los fantasmas y incluso había estado en el país de las verduras. Además, todos se dieron cuenta de algo inquietante. Las huellas de Ye-Jun siempre coincidían con la aparición de algún tesoro, o con escenas en las que un poseedor de un límite de sucesión de sangre estaba causando disturbios. El momento de cada aparición parecía meticulosamente calculado y... ¿esto y es una coincidencia? ¿Eh? ¿No es esta la princesa de nuestro país de las estrellas? Ella conoce a Ye-Jun. Esto es Iterumi Mei antes de convertirse en Mizukage. Su vestimenta privada es tan hermosa pero Ye-Jun solo aparece como un fondo, entre un grupo de ninjas de Konoha. Con razón Uchiha Ye-Jun me resulta tan familiar, resulta que ha estado en nuestro país. Un anciano del país de las verduras agitaba las manos emocionado. Ya lo decía yo. Uchiha Ye-Jun me vio conmigo una vez y ninguno de ustedes me creyó. Lo creen ahora. Para la gente común del mundo ninja, aquello solo significaba que Ye-Jun había viajado mucho. Pero para ciertos personajes de alto nivel, el significado era completamente distinto. En sus ojos, Ye-Jun ya no era solo una curiosidad. Era una amenaza. Había secretos que no podían permitirse que salieran a la luz. Entre las imágenes fugaces del proyector, había figuras que estremecieron sus corazones. Nunca imaginaron que alguien como él hubiese estado presente en esos lugares.
¿Había ocurrido lo mismo con los demás? Estas personas reflexionaban en silencio. Los asientos entre los distintos países estaban demasiado separados y solo podían comunicarse mediante los mensajes en pantalla, pero este tipo de asuntos no podían hacerse públicos. Para los Kage de las grandes naciones, el impacto fue aún mayor que para los países pequeños. Sarutobi Hiruzen jamás imaginó que Ieyun hubiera aparecido ya durante la rebelión del Nueve Colas. En ese entonces, debería haber sido apenas un niño de 7 años. ¿Qué estaba haciendo allí? Sin embargo, al pensarlo mejor, los padres adoptivos de Ieyun eran Junin en aquella época y participaron en la rebelión. Quizás aprovechó esa oportunidad para escabullirse. Pero hubo una imagen que pasó fugazmente y que solo Itachi, con su Sharingan activado, logró captar. Noche de luna llena y el lugar de reunión del clan Uchiha y podría ser que aquella noche y el corazón de Uchiha Itachi se descontroló. Ahora estaba 100% seguro de que Ieyun sabía exactamente lo que él había hecho. Al recordar la mirada que Ieyun le dirigió cuando se cruzaron, ¿acaso aquello había sido desprecio? Itachi cayó en una profunda confusión. Sabía que Ieyun definitivamente no estaba en su mismo bando. Después de todo, él había fingido traicionar a Konoha, mientras que Ieyun realmente se rebeló y hasta se convirtió en Takikage. En ese momento, Ieyun apareció en la arena. Vestía ropas blancas y no llevaba protector frontal. Según los ninjas del país de Take, después de convertirse en Takikage, Ieyun había estado tan ocupado que ni siquiera se le asignó un protector frontal. ¿Rebelde? ¿Una marca cortada en la banda? Eso indicaría apego al pueblo. Un verdadero ninja renegado la habría tirado hace tiempo. Orochimaru. No había elección. Solo quedaba Orochimaru. Orochimaru también apareció en el centro de la arena y dijo con una sonrisa ambigua. Uchiha Ieyun y apenas unos días desde nuestra última separación, y ya te has convertido en Takikage. No lo esperaba. Las palabras de Orochimaru hicieron que Ieyun frunciera ligeramente el ceño. Percibió claramente el tono burlón. Pero ¿y quién era Orochimaru para decir eso? ¿Acaso no habían tomado el mismo camino? ¿Y tú no eres igual? Líder del país del sonido. Como ninja renegado, no tienes ningún sentido de pertenencia al país del sonido. Fuiste asignado a Konoha por el sistema. Un ninja traidor como tú es realmente vergonzoso. El rostro de Orochimaru cambió de inmediato. Los ninjas del país del sonido, al escuchar esto, mostraron expresiones de abandono y desolación. Alguna vez habían creído que Orochimaru era alguien digno de seguir, pero al final y ni siquiera era realmente de su país. En ese momento, Koharu, desde el chat, habló. Uchiha Ieyun, Konoha no te trató mal. Incluso te convirtió en un héroe de Konoha. ¿Así es como nos lo pagas? ¿Konoha? ¿Héroe? Ieyun no pudo evitar soltar una risa. Miró a la gente de Konoha. No sentía repulsión hacia ellos como individuos. Al contrario, muchos le agradaban. Pero el sistema de Konoha y la gestión del tercero Kage le provocaban un rechazo profundo, desde lo más hondo del corazón. Ya que Koharu, consejera del Hokage, había mencionado a los héroes de Konoha y Uchiha Ieyun tomó ese tema y habló sin reservas. El héroe de Konoha es el chiste más gracioso que he escuchado en mi vida. Ese título, ni los perros lo quieren. Apenas pronunciadas estas palabras, todo el mundo ninja quedó en shock. Antes ya se había rebelado contra Konoha, pero ahora estaba atacando directamente el concepto de los héroes de Konoha frente a todo el mundo ninja. Esto ya no era una simple traición. Era una ruptura total. Una declaración abierta de enemistad con Konoha. Cuarto Raikage. Bien dicho. Aunque no estoy de acuerdo con todo lo que dice Uchiha Ieyun, me gusta su valentía. Y todos quedaron momentáneamente sin palabras. No estoy de acuerdo contigo. Al escuchar al cuarto Raikage, muchos pensaron que ya estaba del lado de Ieyun. El susto fue tal que algunos creyeron que una nueva guerra ninja estallaría tras el final de la arena. Uchiha Madara. Bien dicho. Como se espera de alguien de nuestro clan Uchiha. Con Uchiha Madara encabezando los víctores, los demás miembros del clan Uchiha también se alinearon verbalmente con Ieyun. Habían sido oprimidos por Konoha durante demasiado tiempo. Ahora, por fin, tenían una oportunidad para desahogarse.
Aunque, por desgracia, el clan Uchiha había sido prácticamente aniquilado por Itachi y Obito, por lo que solo podían apoyar a Ieyun con palabras. Colmillo blanco de Konoha. Ataque Sakumo. Él sí debería ser llamado un héroe de Konoha. En aquel entonces, Konoha estaba en su apogeo. Su fuerza era comparable a la de los Sannin de Konoha, y su nombre resonaba en todo el mundo ninja. ¿Y qué obtuvo al final? Solo críticas y ostracismo, simplemente porque eligió salvar a sus compañeros durante una misión. Al final, no pudo soportarlo y se suicidó. El tercer Hokage debería saberlo. ¿Y qué hiciste tú? Incluso llegó a preguntarme si no miraste deliberadamente hacia otro lado para allanar el camino al ascenso de Namikaze Minato. El cuerpo de Kakashi tembló al escuchar el nombre y la historia de su padre. Miró a Ieyun con incredulidad. Jamás imaginó que alguien hablaría públicamente en defensa de Ataque Sakumo. Y además, Midway. Él protegió por sí solo la seguridad de toda Konoha. ¿Y qué recibió a cambio? Nada. Como mucho, que descubrieran el talento de Midway y lo entrenaran. Un héroe del que incluso los enemigos hablan con respeto, pero del que nadie en Konoha sabe nada y... ¿no es eso y trágico? Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 84. Aunque la voz de Uchiha Ieyun no era fuerte, gracias a los efectos especiales de la arena, cada palabra fue escuchada con absoluta claridad por todo el mundo ninja. Y, en efecto, cuando JKZM había visto a un ninja de Konoha, quiso preguntar por Midway, pero no hubo un solo ninja que pudiera responderle. En cuanto al asunto de Ataque Sakumo, aunque muchos no conocían los detalles, Konoha tampoco lo negó, y eso ya era la mejor explicación. Culpables. Después de todo, esto no era una invención de Ieyun. Realmente ocurrió. Cualquiera que supiera un poco sobre Konoha conocía la posición del tercer Hokage dentro de la aldea. De verdad no había absolutamente nada que pudiera hacerse para cambiar el destino del colmillo blanco. Incluso con solo dar la cara y decirle unas palabras, el final de Ataque Sakumo habría sido distinto y además ¿y el cuarto Hokage? En la rebelión del 9 colas, ¿cuántos ninjas murieron en Konoha? Ese hombre misterioso y... Al decir esto, Ieyun miró deliberadamente a Obito. Esa mirada casual hizo que el corazón de Obito se estremeciera. Recordó que Ieyun había aparecido en el lugar de la rebelión del Kyuubi, sumado a sus actitudes hacia él, ya no quedaban dudas. Ieyun sabía que él era el hombre misterioso. Ese hombre pudo atacar cuando Konoha estaba en su punto más débil, continuó Ieyun, pero ¿dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban el tercer Hokage, llamado alguna vez el Hokage más fuerte, y los consejeros del Hokage? El cuarto Hokage fue un ninja perfecto. Un civil que llegó a convertirse en Hokage y dio a las futuras generaciones una esperanza inmensa. Pero nadie dijo que el sello usado para sellar al 9 colas era un sello fantasma, un sello de 5 elementos. Para los profesores de ninjutsu, decir que no podían hacer nada no tiene ningún sentido. Así que simplemente dejaron que el cuarto Hokage se sacrificara para salvar Konoha. ¿Y qué hay del hijo sobreviviente de Namikaze y su esposa, un recién nacido? ¿Qué tenía de malo? No le dijeron a nadie que Naruto era el hijo del cuarto Hokage, supuestamente para protegerlo. Pero entonces, ¿por qué toda Konoha sabía que era el zorro demonio? Eso hacía que fuera aún más fácil para los enemigos fijarse en el Hinchkriki del Kyuubi. ¿Y la vida que llevó Naruto? Aunque no le dijeran la verdad, las propiedades dejadas por el cuarto Hokage debían pertenecerle. Deberían saber cuántos recursos tiene un ninja de nivel Kage. Y no solo el cuarto Hokage y también Uzumaki Kushina. Fue elegida para convertirse en la Hinchkriki del 9 colas y vino a Konoha sin quejarse jamás, incluso siendo una niña. Solo por convertirse en Hinchkriki, ya había hecho una contribución inmensa a Konoha. Cuando Ieyun mencionó a Uzumaki Kushina, la expresión de Namikaze Minato cambió visiblemente. Siempre había amado profundamente a su esposa.
Que él mismo fuera agraviado no le importaba pero Kusina y Naruto pensó en silencio. La confianza que alguna vez tuvo en el tercer Hokage comenzó a resquebrajarse. Ahora sentía que debía replantearse seriamente las verdaderas intenciones de Sarutobi Hiruzen. Esta es la actitud de Konoha hacia sus héroes. Ieyun lanzó la pregunta una y otra vez, dejando a Koharu sin palabras, incapaz siquiera de responder. En ese momento, Senju Hashirama tampoco pudo evitar fruncir el ceño. Senju Hashirama. Mono, estos errores son realmente tuyos. Senju Tobirama. Ni siquiera yo sería capaz de hacer algo tan frío. ¿En qué estabas pensando respecto a Naruto? Cuarto Raikage. ¿Así es como actúa el país del fuego? Antes decían que el tercer Hokage era el mejor de los Kage. ¿Qué opinan ahora? Inoki. No se debe hacer daño a los niños. No fue nada fácil para Naruto crecer hasta hoy. Los ninjas de la generación de Naruto aún eran jóvenes y estaban confundidos al escuchar todo esto. Pero cuando miraron a los adultos de sus clanes, todos tenían expresiones graves. ¿Cómo no se habían dado cuenta antes? Sin embargo, bajo la propaganda de la voluntad de fuego de Konoha, ese tipo de sacrificios parecían haberse convertido en algo natural. Y en ese momento, todo el mundo ninja empezó a discutir acaloradamente. Naruto ya había criticado a Konoha cuando apareció antes, pero ahora que lo dicen otros y quiénes son los verdaderos culpables. El hijo de un héroe cargó con el nombre del zorro demonio desde pequeño. Debería haber sido la persona más protegida, pero se convirtió en el objeto del desprecio de todos. ¿Por qué Sarutobi Hiruzen no reveló la identidad de Naruto? Incluso llegó a sospechar que tenía miedo de que Naruto eclipsara al clan Sarutobi. Hablando del clan Sarutobi y recuerdo que su nieto, Sarutobi Konohamaru, tenía un tutor de ninjutsu desde muy pequeño. Tutor privado para su nieto y mientras Naruto apenas podía permitirse ir a la academia ninja. Empiezo a sospechar que realmente tenía esa intención. Ahora entiendo para qué sirven los héroes de Konoha. Se usan para presumir el antiguo poder de Konoha y para intimidar al mundo ninja con muertos. El colmillo blanco, el destello amarillo, Shisui el del parpaleo instantáneo y los Sannin de Konoha ni siquiera son tan famosos fuera. Quienes no conocen la situación creen que Konoha sigue siendo poderosa, pero en realidad solo quedan los Sannin. Y de esos tres, uno traicionó, otro no se interesa por la política, y el último viaja escribiendo libros. Ahora todo tiene sentido. Que Ieyun abandonara Konoha era lógico. Quizá en unos años habría sido descartado por las luchas políticas internas. Ieyun lo entendía mejor que nadie. Visto así, aunque Uchiha Ieyun es joven, es la persona más lúcida de todo el mundo ninja. Escapar de Konoha quizá fue su única salida. Al principio, la identidad de Ieyun como ninja traidor hizo que muchos lo despreciaran. Pero ahora, al escuchar cómo denunciaba a Konoha, cada palabra resonaba en lo más profundo del corazón de esas personas. Ante el interrogatorio agresivo de Ieyun, Sarutobi Hiruzen no se enfureció, sino que lo miró con solemnidad. Konoha siempre actúa tras considerar cuidadosamente cada decisión. Todo lo que hacemos es por Konoha y por el país del fuego. Habló lentamente. Uchiha Ieyun, no sé por qué piensas que Konoha no puede tolerarte. Eso es solo una suposición tuya. Aún hay una oportunidad. Todavía puedes recuperar el clan Uchiha y volver a formar parte de Konoha. Varias personas alrededor de Sarutobi notaron entonces la tenue intención asesina que emanaba de él. Al darse cuenta, Senju Hashirama frunció ligeramente el ceño. Había pensado que Sarutobi se acercaría más a su forma de gobernar, pero ahora parecía claro que seguía profundamente influenciado por Tobirama. Ieyun soltó una risa fría. No, gracias. ¿El clan Uchiha? El clan Uchiha fue exterminado hace mucho tiempo. Los pocos que quedan y son todos traidores. ¿Me dices que vuelva a Konoha a recuperar el clan Uchiha? ¿Konoha es fuerte? ¿Puede Konoha garantizar la seguridad del clan Uchiha? Si quieres, puedo continuar con el siguiente fragmento, hacer una versión más literaria, o uniformar términos y nombres para que toda la novela mantenga el mismo estilo. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto.
Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 85. Protégelo bien. Juzgando por nuestra fuerza actual, excepto el joven Sasuke, nadie necesita la protección de Konoha. También puedes pensarlo de otra manera y cualquiera de nosotros es una amenaza para Konoha. Tengo miedo de que lo que ocurrió hace 7 años vuelva a repetirse dentro de unas décadas. Arrogante. Uchiha Madara admiraba cada vez más a Ieyun. Era como si pudiera ver su propio reflejo en él. Uchiha Madara. Hiruzen Sarutobi, aunque el clan Uchiha me traicionó, no siento compasión por lo que están sufriendo ahora. Incluso me dan ganas de reír y sin embargo, no he olvidado el odio de haber sido marginados. Uchiha Izuna. Hermano, decir eso ahora ya no sirve de nada. Uchiha Setsuna. Madara-sama, como usted dijo, el clan Uchiha cayó a este punto porque los jefes del clan fueron débiles, eligieron ponerse del lado de Konoha y finalmente fueron devorados por ella. Uchiha Kagami. Antes habría apoyado a Hiruzen, pero Danzm sigue vivo y aún controla Konoha. ¿Cómo puede alguien confiar en Konoha así? Estas personas eran los verdaderos pilares del clan Uchiha, y sus palabras tenían peso. Que Uchiha Kagami se manifestara sorprendió incluso a Senjuto Birama. Uchiha Shisui, que originalmente quería hablar a favor de Konoha, miró a Uchiha Itachi a lo lejos, pero al final guardó silencio. Él eligió a Itachi. Itachi eligió a Konoha. Como el clan más fuerte del mundo ninja, si hubiera estado en su apogeo, el clan Uchiha sí habría tenido la capacidad de desafiar a Konoha, o incluso separarse de ella. Lástima. Sin embargo, es difícil decir si esto fue correcto o incorrecto. El clan Uchiha siempre fue extremadamente resentido. En cualquier caso, la posibilidad de que Konoha restaure al clan Uchiha es completamente nula. En cualquier caso, todo estaba ya decidido. La ruptura con Konoha era inevitable. Como país pequeño, el país de Taki no podría sobrevivir si no contaba con una fuerza verdaderamente poderosa. Pero al tomar como enemigo común a Konoha el enemigo natural de los otros 4 grandes países, los demás países no lo considerarían una amenaza. Cuanto más se debilitara Konoha, más confiarían los otros países en Taki, dándole tiempo y espacio para crecer. La desaparición del clan Uchiha era inevitable. Para Konoha, la existencia de grandes clanes ya no es necesaria. Piensen en el clan Senju, piensen en el clan Uzumaki. Los mecanismos que les permitían mantenerse como clanes independientes fueron destruidos. Ahora solo queda el clan Ikega. Y el clan Ikega sigue controlado por el sello del pájaro en jaula, incapaz de desarrollarse. La desaparición y el debilitamiento de los linajes de sangre es inevitable, pero el clan Uchiha fue eliminado de forma excesivamente agresiva por Sarutobi Hiruzen y los suyos. Centralizar el poder en una aldea es mucho más fácil que gestionar familias independientes. Por eso, la aldea ninja, que claramente es una organización militar, se ha convertido en el verdadero poder del país. ¿Y los daimim? Si se les da cara, son los señores feudales que gobiernan el país. Si no se les da cara y incluso si los reemplazas por la fuerza, ¿quién en el mundo ninja puede detener a un Kage? ¿Solo porque uno de los 12 ninjas guardianes es el hijo de Sarutobi Hiruzen? Cuando Ieyun dijo esto, no pudo evitar reírse. Sarutobi Asuma, en cambio, tenía el rostro lleno de ira y los puños apretados. Estaba 100% seguro de que Ieyun le guardaba rencor. ¿Por Kurena Iki? ¿O simplemente porque él era el hijo de Sarutobi Hiruzen? Ríete ahora, pensó. Algún día recuperaré esta humillación. En el fondo del lugar, el daimon corpulento mostraba una expresión incómoda. Ieyun había expuesto la verdadera situación sin ningún reparo. Los ninjas se han convertido en herramientas dentro de este sistema. Mientras el sistema ninja actual exista, la paz será imposible. ¿Qué es la paz? La paz es ausencia de guerra. Pero los ninjas son solo personas con talentos especiales utilizadas como herramientas por este sistema. Herramientas para crear odio y acumular poder. La existencia de Pain es producto de la guerra. Jiraiya lo sabe bien. Yaiko, Konan y Nagato eran huérfanos de guerra. Tenían buenas intenciones, pero la segunda y la tercera gran guerra ninja los convirtieron en lo que son hoy. La Akatsuki nació originalmente por la paz, por el país de la lluvia. Aunque su camino no sea el correcto, su objetivo final es el mismo que el mío. Cuando viajo por misiones a lo largo del mundo ninja, la lucha nunca se detiene.
Los ninjas se matan entre sí, y aquellos con talentos especiales son tratados como monstruos. Incluso los grandes países parecen estar en paz, pero en realidad conspiran abiertamente y en secreto, y la guerra puede estallar en cualquier momento. Este es el mundo ninja actual. Al oír estas palabras, todo quedó en silencio. Jiraiya miró al joven frente a él. Aunque ahora estaban en bandos distintos, sus pensamientos eran exactamente los mismos. El cuarto Hokage también coincidía profundamente con Ye-jun. Precisamente por ser llamado el ninja perfecto, era capaz de ver con claridad los defectos del sistema ninja. Esto lo está diciendo alguien que apenas tiene 20 años. He vivido toda mi vida y aún así no la he entendido tan bien como Ye-jun. Tonterías, tú ni siquiera eres tan alto como Ye-jun. Pero según lo que dice Ye-jun, ¿y se disolverán todas las aldeas ninja? No es como si sin ninjas no hubiera guerras. Sigue siendo demasiado ingenuo. Cree que solo él ha despertado. Cualquiera puede decir palabras tan profundas. Las reacciones fueron mixtas. A Ye-jun no le importó en absoluto. Sus palabras no iban dirigidas a civiles, sino a los ninjas sentados allí. Por eso tomé el control de Takigakure y me convertí en Takikage. Planeo convertir el país de Taki en un verdadero país de ninjas. Aquí no habrá prejuicios entre clanes. Los ninjas podrán desarrollar su potencial sin límites, pero con el objetivo de la paz, no de la guerra. Takigakure da la bienvenida a cualquier clan y a cualquier ninja. En el instante en que dijo eso, todos quedaron conmocionados. ¿Un país de ninjas? Ye-jun se atrevía a decir algo que ni siquiera Senju Hashirama pudo lograr en su época. Sin embargo, Hashirama asintió lentamente, con admiración en los ojos. Ye-jun estaba haciendo exactamente lo que él había querido hacer. Su intención original fue crear un país de ninjas, no solo aldeas ninja. Pero por limitaciones geográficas y políticas, solo pudo fundar una aldea. Este joven fue mucho más radical. Eligió transformar directamente un país entero. El plan era perfecto. Solo le faltaba una cosa. Fuerza. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ye-jun, un Uchiha. Capítulo 86. Evidentemente, todos podían verlo. Si realmente se pretendía establecer un país de ninjas, los 5 grandes países jamás permitirían que existiera. Algunas personas no pudieron evitar reírse al ver las palabras de Ye-jun. ¿Crear solo una aldea oculta de Taki? Eso no sería gran cosa. Pero un país. Eso era una amenaza directa para los 5 grandes países, e incluso para todo el mundo ninja. Ni siquiera la organización Akatsuki se atrevía a mencionar algo así abiertamente. Solo entonces Nagato comprendió por qué Ye-jun no se había unido a él. Resultó que tenía su propio plan. Tal como había dicho, su objetivo y el de Ye-jun eran el mismo, solo que por caminos distintos. Ambos pretendían reprimir el mundo ninja mediante una fuerza absoluta. Sin embargo, ¿de verdad podía competir con los 5 grandes países confiando solo en la aldea de Taki y en clanes y sectas que ni siquiera habían aparecido aún? Quizá, llegado el momento, pediría prestado el poder de las bestias con cola y... Orochimaru miró a Ye-jun con sorpresa. No esperaba que el joven frente a él tuviera ambiciones tan enormes. Pero esa sorpresa no cambió su opinión. Al contrario, sentía que Ye-jun estaba siguiendo el camino equivocado. Para Orochimaru, investigar la inmortalidad era mucho más valioso que intentar traer la paz al mundo ninja. Lo único que realmente le interesaba de Ye-jun era su cuerpo y el poder del Sharingan. La idea es muy buena, y atreverse a llevarla a cabo requiere valor. Solo por eso, Uchiha Ye-jun merece mi respeto. Sí, ¿por qué los ninjas tenemos que ser herramientas de guerra? Para proteger a lo que más amas, el odio inevitablemente nace. Este ciclo interminable debe romperse. En ese momento, Naruto miró a Ye-jun con los ojos muy abiertos, llenos de asombro. Sintió que una fuerza dentro de su cuerpo comenzaba a despertar lentamente, estimulada por el discurso de Ye-jun. No sabía qué era esa fuerza.
Pero Ie-jun sí lo sabía. Eso era el habla no jutsu. La habilidad definitiva de Uzumaki Naruto. Y lo que Ie-jun había usado hasta ahora no era más que una versión superficial de ella. Uchiha Ye-jun observó la reacción de todos y quedó satisfecho. Al menos, su nombre ya había sido proclamado. A partir de ahora, esos ninjas tendrían que pensarlo por sí mismos. Lo único que debía hacer ahora era una cosa y ganar esta batalla. Ie-jun conocía bien la fuerza de Orochimaru. Como uno de los 3 Sannin de Konoha, quizá fuera inferior a Jiraiya en combate directo, pero su poder estaba absolutamente al nivel de un Kage. Ie-jun liberó su aura. Sus pupilas giraron rápidamente, transformándose al instante en el Sharingan de 3 aspas. ¿Hoy ya no ocultas tu verdadera fuerza? Orochimaru sonrió levemente. Estilo viento. Gran avance. Orochimaru conocía la fuerza de Ie-jun y no se atrevió a subestimarlo. En el momento en que Ie-jun activó el Sharingan de 3 aspas, Orochimaru ya había completado sus sellos. Un violento vendaval tomó forma de inmediato, convirtiéndose en una enorme muralla de viento en medio de la arena. La rotación frenética dentro del muro de viento parecía capaz de desgarrar cualquier cosa. Los ninjas del mundo entero se sorprendieron al ver el poder de Orochimaru. Como se esperaba de uno de los Sannin de Konoha. Cada uno era un monstruo. Incluso un Chunin ordinario tendría enormes dificultades para resistir ese ataque. Después de todo lo que Ie-jun había dicho antes, todos querían ver cuál era su verdadera fuerza. Arena y rocas volaron por los aires. El enorme vendaval ya estaba frente a Ie-jun. Su ropa ondeaba violentamente, como si fuera a romperse en cualquier momento, pero Ie-jun no se movió. Su pequeño cuerpo contrastaba de forma brutal con la tormenta de decenas de metros de altura. ¿Está buscando la muerte? Orochimaru ya atacó, ¿crees que tendrá piedad? ¿Qué está haciendo Ie-jun? ¿Por qué no huye? Muchos estaban atónitos. Algunas mujeres, atraídas por el porte de Ie-jun, cerraron los ojos, incapaces de seguir mirando. Sin embargo, en el siguiente instante, un pequeño espejo apareció frente a Ie-jun. Era un espejo hecho de agua, perfectamente liso y cristalino. En el momento en que apareció, un huracán idéntico emergió del espejo. Ambas fuerzas eran exactamente iguales. Se anularon mutuamente y desaparecieron. El pequeño cerebro del Mizukage Yagura estaba lleno de dudas. ¿Cómo podía Ie-jun usar esa técnica? Esa técnica se llamaba rebote del espejo de agua. Era uno de sus movimientos exclusivos. No solo reflejaba ninjutsu, sino que también podía crear un clon idéntico del oponente para combatir. Invocación. Orochimaru invocó directamente a Manda, la enorme serpiente, y se plantó sobre su cabeza. Luego lanzó la mano hacia adelante. Técnica de clon de sombra de Shuriken. Al principio solo lanzó un enorme shuriken, girando tan rápido que nadie podía distinguir su filo. Estaba envuelto en una gran cantidad de chakra. Solo el giro en el aire ya producía una presión aterradora. Durante el vuelo, el shuriken comenzó a dividirse sin parar. Al final, el cielo se llenó de sombras negras, y decenas de miles de shuriken cayeron como una lluvia mortal. Los primeros shuriken que tocaron el suelo explotaron al instante. La fuerza fue tan grande que se hundieron por completo en la tierra, dejando solo una grieta rectangular, como si un cuchillo de cocina se clavara en tofu. Si un cuerpo humano recibía ese ataque, el resultado era evidente. Ie-jun se movió con rapidez. Aunque los ataques eran densos, no había ni un solo espacio seguro para escapar. Esquivarlos parecía imposible. Pero Ie-jun lo hizo. Y lo hizo con total facilidad. No solo esquivó sin problemas, sino que incluso atrapó 2 shuriken y los devolvió con un solo movimiento. Orochimaru también los esquivó con soltura. Sarutobi Hiruzen quedó profundamente sorprendido. Como creador de esa técnica, sabía perfectamente cuán poderosa era. De otro modo, no habría sido clasificada como ninjutsu de rango A. Pero Uchiha Ye-jun la esquivó sin esfuerzo. Aunque el Sharingan de 3 aspas aumentaba enormemente la percepción y la reacción, no debería haber sido tan fácil. Y además el rebote del espejo de agua del tercer Mizukage y, como profesor de ninjutsu, ni siquiera él podía usar esa técnica. Solo entonces comprendió que Ie-jun no se atrevía a desafiar a Konoha por arrogancia, sino porque ya poseía el poder necesario. ¡Qué genial!
Naruto había conocido a Ieyun desde pequeño. Para él, Ieyun siempre había sido solo un hermano mayor que sabía un poco de ninjutsu. Pero verlo ahora en la arena y el impacto en su corazón era imposible de describir con palabras. Esta es la verdadera fuerza de Ieyun. Parece que no siente ninguna presión al enfrentarse a Orochimaru. ¿Es realmente tan fuerte? Broma. Alguien que no fuera poderoso jamás podría ganarse el respeto de Akatsuki ni atreverse a provocar a Konoha en solitario. Pero aún así, si fuéramos nosotros los que estuviéramos ahí, ya estaríamos muertos de miedo. Como uno de los 3 Sannin de Konoha, Orochimaru definitivamente no ha mostrado todo todavía. Creo que Orochimaru tiene más posibilidades de ganar. Aunque y su aspecto mitad humano, mitad serpiente es realmente repugnante y... Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 87. Como era de esperarse de ti, Ieyun. Orochimaru estaba de pie sobre las serpientes, sus largas pupilas doradas brillaban con una ferocidad intensa. El poder de Ieyun lo había sorprendido y al mismo tiempo lo había emocionado. Debe conseguir ese cuerpo perfecto, cueste lo que cueste. Lanzó un nuevo ataque y saltó desde la cabeza de Manda. Aunque Manda era poderoso, su enorme tamaño no era adecuado para enfrentarse a Ieyun. Una gran parte de la razón por la que lo había invocado era para que actuara como apoyo en combate. Los dos se enredaron en una feroz lucha. Orochimaru no utilizó la espada Kusanagi, sino que optó por el combate cuerpo a cuerpo contra Ieyun. Como alguien que había vivido innumerables guerras, su experiencia de combate debería ser muy superior a la de Ieyun. Pero el resultado no fue el esperado. El cuerpo de Ieyun era ligero, y sus movimientos fluidos y naturales. Cada ataque de Orochimaru era neutralizado con facilidad, mientras que a Orochimaru le costaba enormemente esquivar los contraataques de Ieyun. Varias veces estuvo a punto de resultar herido. Esto dejó atónito a todo el mundo ninja. Sabían que las habilidades físicas de Ieyun eran sobresalientes. Pero eso había sido contra Genin. Ahora estaba luchando contra Orochimaru, y aún así lo estaba suprimiendo. ¿Cómo no iban a quedar impactados? ¿Cuánta fuerza ha estado ocultando este Ieyun? Orochimaru ha atacado tantas veces y ni siquiera ha logrado tocarlo. Orochimaru está siendo aplastado. Sal y di algo. Parece que estos dos ni siquiera están en el mismo nivel. La multitud estalló en risas. Pero Orochimaru también tenía sus seguidores. Por ejemplo, los 4 del sonido. Aunque ya estaban muertos, seguían siendo leales a Orochimaru. Sakon. ¿Cómo podría Ieyun ser más fuerte que el señor Orochimaru? Tayuya. El señor Orochimaru simplemente no ha usado aún su verdadero poder. Hirm. Orochimaru es invencible. Este tipo de alabanzas forzadas resultaban un poco patéticas. Pero a ellos no les importaba. Solo los ninjas de más alto nivel podían comprender realmente este combate. Aunque Orochimaru estaba en desventaja, no había resultado herido de verdad. A lo sumo, estaba siendo suprimido. Aún así, los ataques de Ieyun seguían siendo impactantes. Uchiha Madara. ¿Tiene algún problema en la cabeza Orochimaru? ¿Luchar cuerpo a cuerpo contra un Uchiha? Senju Hashirama. Cierto. El Sharingan mejora el combate cercano mucho más de lo que parece. Orochimaru está siendo imprudente. Cuarto Raikage. La velocidad de este Ieyun no es comparable a la de un ninja común Namikaze Minato. ¿Está Orochimaru ocultando su fuerza? Como discípulo de Jiraiya, Minato conocía bien a Orochimaru. Alguien capaz de ser llamado Sannin junto a Jiraiya y sobrevivir en el mundo ninja no podía tener solo este nivel. Destrucción de serpientes. Orochimaru liberó una gran cantidad de serpientes que se lanzaron contra Ieyun. Por fin había empezado a usar serpientes. Ieyun pensó en silencio que, en el momento en que recurría a ellas, significaba que Orochimaru estaba empezando a ir en serio. Pero ¿qué amenaza podían representar esas pequeñas serpientes para él?
Ieyun y Orochimaru estaban separados por más de 10 metros. Las serpientes se deslizaban por el suelo a una velocidad comparable a una flecha, atravesando la hierba en un instante hasta llegar frente a Ieyun. Justo cuando iban a enroscarse en sus piernas y morderlo, el cuerpo de Ieyun se cubrió de un chakra azul claro. Ese chakra formó una armadura tenue pero poderosa. Cuando se completó, un leve sonido eléctrico comenzó a resonar en la arena. Las serpientes venenosas, incapaces de atravesar la defensa, fueron alcanzadas por una violenta corriente eléctrica. Tras un estallido de humo verdoso, desaparecieron gradualmente, desde la cabeza hasta la cola. ¿Esto es sí? Todos miraron a Ieyun, que emanaba un aura aterradora, con incredulidad. El ninjutsu que acababa de usar era de atributo rayo. Y no uno cualquiera, sino la técnica emblemática del Raikage y la armadura de rayo. A medida que Ieyun liberaba más poder, el chakra a su alrededor se volvía cada vez más violento. Arcos eléctricos azules comenzaron a aparecer, destrozando todo a su alrededor. En el mundo ninja, usar el elemento rayo no era raro. Pero fuera del país del rayo, cultivar este atributo con tal pureza y poseer tanto chakra era algo que dejaba a todos en shock. Tercer Raikage. Con este chakra de rayo, ya estoy empezando a esperar sus ataques. Cuarto Raikage. Con la densidad de esa armadura, si fuera de nuestro país, lo aceptaría inmediatamente como discípulo. Darui. Sí, esa cantidad de chakra es absurda. Kurogane Raiga. ¿Esa es la armadura de rayo? ¿Tan espesa? Entonces, ¿y qué estaba usando yo antes? Y, en ese momento, Ieyun se movió. No. Sería más correcto decir que desapareció. Al instante siguiente, apareció detrás de Orochimaru, con electricidad crepitando en su mano. Sostenía una esfera de luz. Dentro de ella giraba un poderoso chakra de rayo, y corrientes eléctricas se ramificaban en el aire, como si tuviera una bola de relámpagos en la mano. ¿Se parece al Chidori? Sasuke quedó atónito. Kakashi activó su Sharingan y observó la técnica con atención. Esto no era solo un Chidori. Era una fusión del Chidori y el Rasengan. En su interior, el chakra de rayo de altísima pureza giraba sin parar, y las corrientes externas eran simplemente el resultado de la energía desbordándose sin control. ¿Qué pasaría si ese chakra impactara en un cuerpo humano? Probablemente sería devorado por los relámpagos al instante. La reacción de Orochimaru no fue lenta. En el momento en que Ieyun apareció, comenzó a retirarse, usando la técnica de las extremidades serpiente latente para contraatacar. Sus brazos se transformaron en enormes serpientes, cada vez más gruesas a medida que avanzaban. Al final, la serpiente era tan grande que podía tragarse a Ieyun de un solo bocado. Pero Ieyun no mostró ningún temor. Avanzó directamente hacia la cabeza de la serpiente. En un instante, una enorme cantidad de chakra explotó. En el momento del contacto, el chakra blanco engulló por completo a la serpiente. La luz blanca se propagó casi al instante hasta Orochimaru, y una corriente eléctrica afilada lo cubrió por completo. Acto seguido, el chakra blanco formó un círculo de 30 metros de diámetro, llenándolo todo de una luz cegadora, como una barrera capaz de aniquilar cualquier forma de vida en su interior. 3 segundos después, la luz se expandió violentamente, formando un área azul de casi 100 metros. Dentro de esa zona, rayos y relámpagos se generaban sin cesar. Árboles, rocas, todo fue cortado y destruido por la electricidad. El círculo de rayo de 100 metros desapareció rápidamente. En medio de las ruinas, solo Ieyun permanecía de pie. Orochimaru desapareció. Bajo un ataque así, es imposible que haya sobrevivido. Por cierto, Ieyun también posee el atributo rayo. Ese ataque fue tan aterrador que me dio escalofríos. Si yo hubiera estado ahí, habría acabado despedazado como esos árboles. La cantidad de chakra de rayo es simplemente monstruosa. Parece que este es el verdadero as bajo la manga de Ieyun. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 88.
¿Has bajo la manga? ¿Qué has bajo la manga ni que nada, si ni siquiera he usado Kirin? Ieyun percibía en silencio su entorno. Sabía muy bien que Orochimaru no había muerto. Si alguien tan cercano a la inmortalidad como él fuera derrotado tan fácilmente, el título de los Sannin habría sido una burla. En ese momento, Manda agitó violentamente su cola y golpeó a Ieyun de frente. El cuerpo de Ieyun salió disparado como una flecha soltada del arco. Voló casi 100 metros por el aire y luego se deslizó decenas de metros sobre el suelo, dejando una profunda zanja antes de detenerse. Gracias a la armadura de rayo, no sufrió ningún daño. Manda también lo sabía, por eso no lo persiguió. Formación de las 10.000 serpientes. Una formación apareció junto a Ieyun. Dentro de ella, incontables serpientes se retorcían y emergían sin parar. En un instante, una marea de serpientes lo cubrió por completo. ¿Qué tipo de ataque es este? Esto es demasiado exagerado. Serpientes. Odio las serpientes. Ipuaji. Orochimaru aún no ha muerto. ¿Cómo escapó? Todos observaban la escena conteniendo las náuseas. Una o dos serpientes no eran problema, pero una cantidad tan absurda provocaba escalofríos incluso en quienes no les temían. Ieyun quedó completamente envuelto, lo que hacía la escena aún más perturbadora. Destrúyelo. Un poderoso chakra volvió a estallar. Ieyun incluso usó directamente la energía de la armadura de rayo para aniquilar a las serpientes. No es que realmente les tuviera miedo. Lo que temía era que otro Orochimaru saliera escupido de la boca de alguna de ellas. Solo pensarlo ya resultaba repugnante. Aunque esta vez la liberación de chakra no fue tan violenta como la anterior, el efecto fue inmediato. El suelo parecía haber sido barrido por completo. No quedó ni una sola serpiente. Jejejeje. Orochimaru emergió del suelo a lo lejos, con la cabeza inclinada como Sadako, soltando una risa extraña. Nada mal y eres una presa verdaderamente irresistible. ¿No usas el Sharingan para luchar contra mí y es para ocultar tu fuerza, o para hacerte aún más apetecible? El cuerpo de Orochimaru estaba empapado, pero no de agua, sino de un líquido viscoso. Levantó la cabeza y miró a Ieyun con aquellos ojos retorcidos, como una serpiente venenosa acechando a su presa. Orochimaru activó su mirada intimidante. Para un ninja común, bastaría una sola mirada así para quedar paralizado, como si hubiera sido envenenado. Solo alguien con una voluntad extremadamente firme podría resistirla. Pero para Ieyun, aquello no tenía ningún efecto. Orochimaru tampoco esperaba que lo tuviera. Ante la duda de Orochimaru, Ieyun respondió con una sonrisa fría. ¿Por qué usar un cuchillo de carnicero para matar a una gallina? ¿Qué utilidad tiene un cuchillo de carnicero para matar una gallina? Este Uchiha Ieyun es realmente arrogante. Orochimaru está loco, pero Ieyun lo está aún más. Directo al corazón. Orochimaru se quedó sin palabras. ¿No se burlaban de Ieyun? Sigan ahora. Y Orochimaru formó sellos rápidamente. De pronto, innumerables serpientes surgieron bajo sus pies y se lanzaron hacia Ieyun. Cuando llegaron frente a él, cada serpiente abrió la boca y sacó un brazo humano, empuñando una espada Kusanagi. Cada vez eran más. Al final, había decenas de miles. A diferencia de los shuriken clonados, todos estos ataques tenían un único objetivo. Ieyun, sin margen de error. Este ataque de Orochimaru era cada vez más repulsivo. Solo imaginar una mano saliendo de la boca de una serpiente daba náuseas. Ieyun esquivó mientras se retiraba. Los ataques fallaron uno tras otro, pero las serpientes volvieron a emerger del suelo y continuaron persiguiéndolo. Estilo fuego. Jutsu de la gran bola de fuego. Para el clan Uchiha, la gran bola de fuego era prácticamente un ninjutsu básico. Un genin apenas podía lanzar una bola de 2 o 3 metros, pero incluso eso ya era difícil de resistir para alguien de su mismo nivel. Un Chunin podía crear una bola de hasta 30 metros, capaz de aterrorizar a muchos enemigos en el campo de batalla. Pero Ieyun, gracias a su velocidad de sellos y a su enorme cantidad de chakra, en un instante apareció una bola de fuego de más de 100 metros de diámetro en el centro de la arena. El cielo entero se tiñó de rojo. Las serpientes quedaron envueltas por las llamas. Al principio aún se distinguían siluetas densas dentro del fuego, pero en cuestión de segundos todas desaparecieron, desintegrándose centímetro a centímetro, convertidas en cenizas que cayeron hasta los pies de Orochimaru.
Estilo fuego. Gran aniquilación por el fuego. Ye-Jun volvió a atacar. Acumuló chakra en la garganta y lo expulsó de una sola vez. Parecía similar a la gran bola de fuego, pero su poder era muy superior. Las llamas surgieron como un océano ardiente, formando un mar de fuego que cubrió el suelo por completo. Incluso Manda percibió el peligro al instante. Se hundió apresuradamente bajo tierra y reapareció a gran distancia. En sus ojos aún se reflejaba el miedo residual. ¿Esto y es estilo fuego? Esto es el dios del fuego. ¿Y no se suponía que era un ninja de rayo? ¿Por qué su estilo fuego es tan brutal, tan dominante? Esto es absurdo. Tras usar chakra de dos atributos distintos de forma consecutiva, todos quedaron completamente confundidos. Es común que un ninja domine varios atributos, pero siempre existe uno principal y otros secundarios. De lo contrario, el chakra se vuelve caótico y poco refinado. Además, cada atributo tiene distinta dificultad de control, por lo que la mayoría se especializa en uno solo. Pero en Ye-Jun eso no se veía en absoluto. El estilo rayo de antes hizo pensar a todos que era un ninja de rayo. Pero ahora, su estilo fuego no era inferior en absoluto. Uchiha Madara frunció el ceño al ver su propio Nkameki usado por Ye-Jun. Temía que no pudiera mostrar su verdadero poder y quedara en ridículo. Pero al ver el resultado, solo quedó sorprendido. La ejecución de Ye-Jun era comparable a la suya. Antes pensaba que Ye-Jun era solo otro genio del clan Uchiha. Y el clan Uchiha nunca ha carecido de genios. Pero ahora este Uchiha Ye-Jun había crecido hasta un nivel similar al suyo en su mejor época. Madara conocía bien el mundo ninja gracias a los recuerdos absorbidos de Zetsu Blanco. Antes de que Ye-Jun apareciera en la arena, no había rastro alguno de él. Era, en apariencia, un simple genin. ¿Esa paciencia y de verdad es un Uchiha? Senju Hashirama, en cambio, no veía el poder de Ye-Jun como algo negativo. Aunque era arrogante y parecía dispuesto a enfrentarse al mundo entero, Hashirama aprobaba profundamente su filosofía. Si aún estuviera vivo, quizá ya habría estado del lado de Ye-Jun. ¿No es este uno de los ninjutsu de Madara? Si este chico hubiera nacido en aquella era y quizá habría sido incluso más fuerte que Madara. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ye-Jun, un Uchiha. Capítulo 89. Orochimaru estaba completamente desconcertado. ¿El chakra no cuesta dinero? ¿Se puede desperdiciar de esta manera? Tú eres un Hinchkriki. Orochimaru ya había visto antes la fuerza de Ye-Jun, y todavía recordaba claramente esos aterradores ojos Sharingan. Sin embargo, nunca había prestado demasiada atención a la fuerza física y al chakra propio de Ye-Jun. Originalmente pensó que podría obligarlo fácilmente a revelar el Sharingan, pero ahora la situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. El chakra de Ye-Jun ya había superado con creces al de los ninjas comunes. Orochimaru incluso sintió un poco de alivio por haber sobrevivido a esos dos ataques mientras estaba desprevenido. Primero el atributo rayo, luego el atributo fuego y cuántas sorpresas más nos dará Ye-Jun. ¿Y se han dado cuenta? Uchiha Ye-Jun sigue viéndose tan relajado ya, ¿no? Simplemente está paseando, como si los ataques anteriores no le hubieran costado nada. ¿Esta es la confianza de un Takikage? Ahora parece que esa confianza tiene fundamentos reales. Y Orochimaru no era ningún inútil. Como discípulo de Sarutobi Hiruzen, sumado a su obsesión enfermiza por el ninjutsu, su dominio de las técnicas era extremadamente profundo. Formó sellos rápidamente y, en un instante, incontables cuchillas de viento se formaron en el aire y volaron hacia Ye-Jun. Estilo viento. Kamaitachi. Ye-Jun se volteó para esquivar las olas, bloqueó con Shuriken. Los ataques no le causaron ningún daño. Estilo tierra. Bala del dragón de tierra. Un enorme dragón de tierra emergió bajo los pies de Orochimaru. Su cuerpo permanecía oculto bajo el suelo, dejando expuesta solo una cabeza de dragón con la boca abierta.
Una gran cantidad de chakra se condensó en la boca del dragón, fijando directamente la presencia de Ieyun. Con un silbido que rasgó el aire, el ataque llegó de inmediato. Al mismo tiempo, Orochimaru seguía formando sellos y tocaba suavemente el suelo con una mano. Orochimaru está compitiendo directamente con Ieyun. ¿Orochimaru también puede usar tantos tipos de ninjutsu? ¿Por qué hay tanta diferencia entre el poder de sus técnicas y las de Uchiha Ieyun? ¿De verdad es uno de los tres Sannin? Ante los comentarios del mundo ninja, Jiraiya no tardó en intervenir. Jiraiya. Aunque Orochimaru se vea extraño y tenga un temperamento retorcido y buen comienzo, y con eso ya había ofendido a medio mundo ninja. Especialmente a varios miembros de Akatsuki. Kisame Oshigaki. Jiraiya, ten un poco de respeto. Pero sin duda es un ninja excepcional que dominó los 5 atributos mediante entrenamiento extremo. No solo eso, también es experto en múltiples técnicas prohibidas, y aunque la mayoría fueron creadas por el segundo Hokage, Senju Tobirama. Y por eso Orochimaru es una de las personas más difíciles de enfrentar en el mundo ninja. En cuanto a por qué sus ninjutsu no tienen un alcance tan exagerado como los de Ieyun, solo puedo decirle una cosa. El talento no se puede comparar entre personas. La relación entre Jiraiya y Orochimaru era como la de Naruto y Sasuke. En el pasado habían sido extremadamente cercanos. Aunque Orochimaru siempre parecía querer matarlo, Jiraiya jamás abandonó la esperanza de traerlo de vuelta. Por eso, al ver que todos ridiculizaban a Orochimaru, decidió hablar en su defensa. Sarutobi Hiruzen también frunció ligeramente el ceño. En el fondo, no quería que Orochimaru perdiera contra Ieyun. Después de todo, aunque ambos fueran traidores, Orochimaru había sido su discípulo. Si no se hubiera desviado, incluso podría haber sido su sucesor. Con un estruendo ensordecedor, y las balas del dragón de tierra salieron disparadas como proyectiles, arrasando todo a su paso y dejando varios cráteres profundos en el suelo. Ieyun esquivó varios ataques, pero el dragón de tierra seguía acumulando poder. Justo cuando Ieyun se disponía a esquivar de nuevo, 2 enormes serpientes surgieron del suelo, se enroscaron en sus pies y treparon por sus piernas. Había visto este truco antes. Una serpiente común no podía ni atravesar la presión de su chakra. Pero esta era distinta. Al llegar a la altura de sus rodillas, su color cambió repentinamente y se transformó en una roca verde, tirando de Ieyun hacia el suelo. Mientras su cuerpo se hundía, las balas del dragón de tierra volvieron a dispararse, esta vez 7 u 8 a la vez. HMPH. Nada del otro mundo. Ieyun golpeó el suelo con la palma. Todos sintieron que la tierra temblaba violentamente. Luego, una enorme muralla de más de 10 metros de altura emergió del suelo, bloqueando por completo el ataque de Orochimaru. Al mismo tiempo, el hundimiento se detuvo y Ieyun salió lentamente de la tierra. ¿También atributo tierra? Ahora todos empezaban a sospechar que Ieyun, al igual que Orochimaru, era un ninja capaz de usar todos los atributos. Y además, con cantidades de chakra absurdas en cada uno. Orochimaru miró a Ieyun con asombro. Nunca imaginó que la técnica que había preparado en secreto no tuviera ningún efecto. Ieyun saltó sobre la muralla de tierra. El viento alrededor comenzó a fluir lentamente hacia él. Levantó la mano y una esfera azul empezó a formarse. Todos reconocieron esa técnica. Uzumaki Naruto. Eso no es el Rasengan. En ese instante, Jiraiya, Namikaze Minato y Kakashi quedaron completamente atónitos. Porque, aunque se parecía al Rasengan, no era solo un Rasengan. El atributo viento ya era extremadamente difícil de controlar, y Ieyun además había añadido chakra de rayo. Al principio, la esfera brillaba con un azul claro, pero conforme giraba cada vez más rápido, fue transformándose gradualmente en el chakra blanco que Ieyun había usado antes. Esto no era un límite de línea sanguínea formado por la fusión de 2 atributos, sino una cooperación perfecta entre ambos chakras. Pero ¿y cómo sabía usar el Rasengan? Incluso Kakashi, el famoso ninja copiador, había necesitado un enorme esfuerzo para dominarlo. Naruto aún ni siquiera lo había aprendido por completo, y su Rasengan dependía de la suerte para no desmoronarse. Y Ieyun apenas había visto el Rasengan unas pocas veces. Jiraiya nunca se lo enseñó. ¿De dónde lo aprendió? Ieyun observó las reacciones en los mensajes y no pudo evitar sonreír. Solo es una bola.
No es para tanto. El chakra en su mano se condensó cada vez más, y el Rasengan creció sin parar, hasta alcanzar el tamaño de una persona. Momochi Zabuza. Creo que ya he visto este tipo de ataque antes y... Uchiha Itachi. En efecto. Es similar a la bomba Big. Chakra extremadamente condensado. Zabuza no pudo evitar suspirar al recordar cuando intentó cortar chakra con su espada y comparar eso con el poder de Itachi. Yoi de verdad era demasiado ingenuo. Momochi Zabuza. Pero aún es inferior a una auténtica bomba Big. Al menos en cantidad de chakra. Eso era cierto. Incluso un Big como el Sanbi poseía una cantidad de chakra imposible de igualar para un ninja común. Pero eso no significaba que este ataque fuera débil. Cuando el Rasengan eléctrico tomó forma, toda la arena se llenó de una presión asfixiante. Una presión que provenía claramente de la esfera de chakra en la mano de Uchiha Yeyun. Fin del capítulo. Novel Fans Ultimate. Recuerden que no somos autores o dueños de las novelas subidas al canal. Solo les compartimos con fines de entretenimiento, créditos a sus respectivos autores. Esperamos su apoyo al canal. Suscríbanse y denle like, de esa manera podremos saber si les gusta el contenido, lo que nos motiva a continuar con este proyecto. Disfruten de la siguiente novela. Arena del Hokage, yo soy Ieyun, un Uchiha. Capítulo 90. Orochimaru frunció el ceño, sintiendo que, si ese golpe llegaba a impactar, estaría en serios problemas. Saltó al aire y cayó sobre la cabeza de Manda. No podemos permitir que Ieyun use esta técnica. Usa niebla venenosa. Manda asintió levemente y abrió la boca. Una enorme cantidad de gas venenoso amarillo fue expulsada desde su boca ensangrentada. Este gas era claramente extremadamente poderoso. A medida que se extendía, los árboles se marchitaban y las rocas se corroían. Incluso Sans Manzo no pudo evitar sorprenderse al ver el nivel de toxicidad. La fama del Sannin del veneno de Konoha realmente no es exagerada. ¿Ieyun sigue condensando chakra? ¿No piensa escapar rápido de la niebla venenosa? Todavía no conoces la fuerza de Ieyun. Si necesitara huir, ¿crees que no reaccionaría? Exacto, esto se llama la calma de los fuertes. Los comentarios elogiaban frenéticamente a Ieyun, pero al sentir el poder del veneno contenido en la niebla amarilla, Ieyun no pudo evitar fruncir el ceño. Había subestimado a Orochimaru. No esperaba que su ataque venenoso fuera tan brutal. Pero su mano aún estaba condensando el Rasengan y no podía formar sellos y... ¡Maldita sea! Ieyun saltó de repente y chocó las plantas de los pies en el aire. Tras varios impactos, con Ieyun como centro, una esfera de llamas se expandió en todas direcciones. En el instante en que las llamas entraron en contacto con el gas venenoso, el fuego, que originalmente se expandía lentamente, se intensificó de golpe. La niebla venenosa que cubría el cielo desapareció casi al instante. Formar sellos con los pies. ¿No es esto demasiado absurdo? Aunque en las leyendas del mundo ninja se decía que era posible formar sellos con los pies, esta era la primera vez que alguien lo veía realmente. Además, usar fuego para contrarrestar veneno y... tan decisivo. ¿Quién dijo que Ieyun era débil por su corta experiencia en combate? Ejemi. Esta técnica aún no tiene nombre y... Cuarto Hokage, ¿cómo debería llamarse este Rasengan? Namikaze Minato se quedó atónito por un instante. En menos de un segundo, soltó el nombre. Estilo viento y rayo. Bomba espiral de luz asesina mortal. Y... todo el mundo ninja quedó petrificado. Los antiguos Kage quedaron completamente boquiabiertos. Cuando se trata de ninjutsu creados por uno mismo, los Kage habían desarrollado más o menos alguna técnica personal. Los nombres de esas técnicas solían ser simples, al igual que su uso. Pero esta colaboración entre Uchiha Yeyun y el cuarto Hokage era como una belleza con Kipao. Una combinación perfecta. Además, todos quedaron impactados por la velocidad de reacción del cuarto Hokage. Senjuto Vibama. Esta es definitivamente la velocidad de pensamiento propia de los genios jóvenes. Yo no podría hacerlo. No hablemos del nombre primero. Solo el hecho de inventarlo tan rápido ya era aterrador. En cuanto a la calidad del nombre y para los veteranos maestros ninja, era excesivamente llamativo. No había muchas personas en todo el mundo ninja capaces de apreciarlo. La mayoría del chat quedó en silencio. Naruto fue el único que miró a su padre con asombro.
No esperaba que su padre inventara un nombre tan genial en un instante, y su admiración por Minato aumentó aún más. Uzumaki Naruto. Kako. Este nombre es increíble. Sasuke. Y Sakura. Y Kusina. Y qué vergüenza padre e hijo. Minato llevaba muerto muchos años, pero aún no se había deshecho de su pésimo hábito para poner nombres. Por suerte, no fue él quien eligió el nombre de Naruto, sino que lo tomó del protagonista del libro de Jiraiya. A Ieyun no le importó. Desde que dejó que Minato participara, ya sabía cómo acabaría esto. Estilo viento y rayo. Bomba espiral de luz asesina mortal. Carajo. Este nombre no se puede ni decir de un tirón. Después de gritar ese nombre, el enemigo ya habría salido corriendo. Ridículo y uno se atreve a decirlo y el otro se atreve a usarlo. Woshi. El sonido era similar al de Tenen Yaiko al usar Shinra Tensei. En ese momento, Orochimaru y Manda estaban a 100 metros de distancia, en medio del bosque, mirando el gigantesco Rasengan que volaba hacia ellos. Orochimaru intentó esquivarlo, pero se dio cuenta de que había sido completamente fijado y que no podía escapar. Maldita sea. Triple Rashomon. Al caer la palma de Orochimaru, dos formaciones se dispersaron rápidamente y, acto seguido, tres enormes y simples portales Rashomon aparecieron frente a él, emitiendo un profundo sonido metálico. Esa apariencia. Ese sonido. Todos ya lo habían visto antes. Era el ninjutsu defensivo que Senju Hashirama había usado previamente. En aquella ocasión, Hashirama había neutralizado fácilmente el ataque de Kakuzu, dejando una profunda impresión en todos. Woshi. El enorme Rasengan impactó contra la primera puerta. En el instante del contacto, una explosión masiva de chakra estalló y la primera puerta se hizo añicos al instante. Una energía colosal se desbordó por arriba y por ambos lados, extendiéndose casi 1000 metros. El chakra de viento rugía sin control, y el poder del rayo se duplicó. El ataque duró 5 segundos. La cegadora luz blanca duró 5 segundos. Incluso después de desaparecer, cuando todos miraron de nuevo el campo, seguían viendo imágenes residuales, como si la luz hubiera brillado directamente en sus ojos. Las imágenes fantasmas se disiparon poco a poco y la escena del centro de la arena volvió a aparecer. El triple Rashomon había desaparecido sin dejar rastro. El terreno detrás de Rashomon se había hundido 1 o 2 metros. Pero 50 metros más atrás, apareció un gigantesco cráter de más de 1 kilómetro de largo. Dentro del cráter aún parpadeaban relámpagos, y un fuerte torbellino de viento giraba por encima. Los cuerpos inmóviles de Manda y Orochimaru yacían detrás de donde estaba el triple Rashomon. Era evidente que el triple Rashomon en esa posición había soportado gran parte del ataque, mientras que el resto de la energía lo rodeó y convergió 50 metros más atrás, formando ese terreno completamente devastado. El ataque de Kakuzu concentraba todo el poder en una línea, de ahí su capacidad destructiva y su rebote capaz de cortar colinas. El ataque de Ieyun, en cambio, era de área. No se podía decir con claridad cuál era más fuerte. Pero al comparar a los usuarios del triple Rashomon, la diferencia era evidente. Senju Hashirama, el dios de los ninjas, lo hacía sin esfuerzo. Orochimaru yacía en el suelo, con su vida o muerte incierta. ¿Orochimaru perdió así de fácil? ¿Cómo que así de fácil? Con un poder así, no es una derrota injusta. Exacto. Si nosotros estuviéramos allí, ni siquiera el poder residual del cráter nos dejaría vivos. En este nivel de combate, ni siquiera somos carne de cañón. Este es Ieyun. Una fuerza verdaderamente aterradora. Incluso podría entrar en Akatsuki sin ningún problema. Es un auténtico monstruo. Ieyun permanecía de pie tranquilamente en el aire. A estas alturas, que flotara no sorprendía a nadie. ¿Orochimaru estaba muerto? Ieyun observó desde la distancia. En efecto, su aura vital había desaparecido. Pero Manda seguía vivo y la batalla aún no había terminado y, en ese instante, el cuerpo de Manda se retorció de repente. Una sombra negra salió disparada desde el suelo. Al frente, una espada afilada apuntaba directamente al corazón de Ieyun. Fin del capítulo.